Buenas tardes con todos. Sean bienvenidos a esta Buenas tardes, tarde. doctor. Buenas tardes, Tarde. doctor. Buenas tardes. Vamos a empezar. Esta tarde vamos a considerar un capítulo importante de la obstetricia, que es las distocias. En realidad, los capítulos son importantes, sin embargo, en esta parte que nos toca considerar esta tarde, vamos a aplicar todo lo que se pueda llegar a conocer, la toma de decisiones sobre el momento del parto. Vamos a poder recordar conceptos y conocimientos anteriores y los que todavía no los tocan para poder asumir con buen criterio las decisiones que toca al médico ginecobstetra hacer en conjunto con la paciente en su momento del parto. El contenido de esta disertación es definiciones previas como qué es una labor de parto, qué es un parto eutóxico y qué es un parto distóxico. Luego, considerar las 4 áreas que consideramos obstáculos para un trabajo de parto normal. La primera es la contracción uterina, la segunda es las modificaciones del canal del parto, la tercera es las anomalías fetales que pudieran impedir el buen progreso de un parto y finalmente las distocias de los anexos fetales. Disculpen el claxon, no es mío. Una labor de parto. El concepto de labor de parto o trabajo de parto es un proceso fisiológico. Nosotros consideramos fisiológico como aquello que ocurre con normalidad y perjuicio de la salud de la persona, mediante el cual el bebé nace en un determinado tiempo. Es subrayado con color
determinado tiempo, porque en todo evento siempre hay tiempos de normalidad, tiempos de retraso, tiempos de apresuramiento. La labor es un incremento de la actividad uterina en la cual ocurren modificaciones o cambios. Estos cambios del trabajo de parto son 3 elementos: el borramiento o incorporación uterino, la dilatación del mismo y el encajamiento, es decir, la progresión del polo de presentación fetal hacia la salida. ¿Sí? Teniendo en cuenta estos 3 criterios, el diagnóstico de trabajo de parto es eminentemente clínico, es decir, la observación del examen físico. Podemos concluir si está en trabajo de parto o no. ¿Qué es un parto normal? Es el que ocurre en el tiempo esperado. Los resultados son una madre en buenas condiciones y un bebé también en buenas condiciones. Esto debe ser independientemente de que la paciente tenga factores de riesgo o no, siempre y cuando los factores de riesgo no estorben el trabajo de parto. ¿Pueden incidir en algún momento en un riesgo? Sí, una hipertensión en la gestante, pero no necesariamente obstruyen el trabajo de parto. Los elementos que intervienen en el parto. Elementos: el canal del parto, el feto, las fuerzas de contracción. Los 3 elementos son importantes para que ocurra un parto. De presentarse un problema en uno de ellos o en 2 o en los 3, ocasionarán la distocia, es decir, el parto difícil o el parto con problemas. Entonces, ¿qué es distosia? Una anomalía del trabajo de parto que interfiere con el avance ordenado del parto espontáneo. Su parámetro es la observación de muchos partos espontáneos. Se caracteriza por un avance lento anormal. Posteriormente vamos a recordar que el trabajo de parto tiene sus etapas. Una de ellas, la primera, es la etapa de avance lento, la fase latente. Sinónimos de la distocia son trabajo de parto disfuncional, progresión anormal del trabajo de parto. Que haya una alteración, anomalía del trabajo de parto, no se puede predecir. Es decir, a una paciente no le podemos decir con anticipación: no vas a poder dar parto. Sí vas a poder dar parto. No podemos decir esto, pero sí podemos detectarlo en el día del parto, en su momento del parto. Podemos detectar. Tenemos herramientas para ello. Entonces, reiterando lo dicho, las distocias se originan de 4 alteraciones aisladas o combinadas: las fuerzas de expulsión anormales, es decir, las contracciones uterinas; las anomalías fetales en cuanto a la presentación, posición de todo su cuerpo o de partes del cuerpo; las anomalías de la pelvis materna; las alteraciones de los tejidos blandos del aparato reproductor, de los anexos fetales. Vamos a concentrarnos en el primer grupo de ellos, que es las distocias de contracción. La contracción uterina tiene ciertas características. La contracción uterina normal tiene una intensidad. Esta intensidad se ha medido en milímetros de mercurio o en unidades de Montevideo. Y en la evaluación clínica la asignamos mediante intensidad en cruces. Una cruz leve, 2 cruces mediana o moderada y 3 cruces intensa o buena contracción. En cuanto a la frecuencia, ¿cuántos minutos encontramos una contracción? Hay 2 criterios. Tomar el tiempo en 10 minutos. ¿Cuántas contracciones presenta? Lo normal es entre 3 a 5. Otros toman el tiempo en 15 minutos. Lo normal es 7 contracciones. Bien.
Entonces, esas características son de una contracción uterina normal, de parto. ¿En dónde se genera la contracción? La contracción se genera en la zona alta y lateral del cuerpo uterino, lo que denominan istmo uterino. En esta lámina dice cuerno uterino. La propagación se difunde hacia abajo en un tiempo de 15 segundos. Las zonas que son los marcapasos trabajan en coordinación y tienen una duración de 30 a 60 segundos para llegar al máximo y luego declina. En esta ilustración vemos lo dicho, el triple gradiente descendiente. La propagación de arriba a abajo, la intensidad mayor en la parte alta, en la parte baja, y la duración de la misma manera. Esa diferencia de la triple gradiente tiene como propósito único impulsar al feto hacia el cuello uterino, y mediante él hacia la vagina. De esa manera el cuello uterino va adquiriendo las modificaciones que se esperan, son el acortamiento, la dilatación. Entonces, las características de la actividad uterina normal son dominio fúndico, es decir, es más fuerte en la parte alta del fondo uterino. Muestra una presión basal o de reposo de 12 a 15 milímetros de mercurio. La intensidad oscila entre 40 y 60 milímetros de mercurio por encima del basal. De tal manera que una buena contracción podría decirse que oscila entre 50 y 75 milímetros de mercurio. La uterina normal tiene una frecuencia adecuada, como la que hemos descrito en la lámina anterior. Duración. La duración de una contracción uterina está entre 40 y 60 segundos. Bien. Cuando nosotros observamos clínicamente la contracción, vemos la intensidad, el ritmo, la duración. Esto lo logramos poniendo la palma de la mano, de una o de las dos, sobre el abdomen materno. En esta gráfica, es una gráfica que esquematiza de un trazado de monitoreo fetal, vemos la intensidad, duración de una contracción uterina. Vemos que un basal está un poco encima de 10 milímetros de mercurio y el punto más alto de la contracción está en 50 milímetros. Vale decir que esta contracción tiene una intensidad de 40 milímetros de mercurio. La duración está en segundos. Lo que percibe clínicamente el examinador y también la madre es un intervalo más corto, como de 1 minuto. Aquí se señala 50 segundos. De tal manera que estas medidas promedios nos sirven para comparar la calidad de una contracción uterina en una paciente determinada. Entonces, por la palpación abdominal percibimos contracciones de más de 20 milímetros de mercurio. La percibimos pegando la mano, el abdomen. La sensación del dolor de la madre es de 25 milímetros de mercurio en adelante. Si estas contracciones no suceden dentro de estas mismas características, podemos pensar en distorsiones de contracción, las cuales en función del tiempo van a presentar las siguientes alteraciones. Es en menos intensidad, duración, frecuencia, determinará el trabajo de parto prolongado. Este trabajo de parto prolongado puede tener su origen en la etapa inicial del trabajo de parto, que es la fase latente, o en la etapa activa. Pues en la fase latente, cuando se extiende demasiado, se llama fase latente prolongada. Pues en la fase activa, aquí recordemos que hay dos características. Por un lado, el trazo de la fase activa define o se mide por la dilatación
retraso del descenso de la cabeza fetal en cuanto al encajamiento, descenso de la presentación. Bien. Cuando se dice retraso o demora, no se ha detenido el parto, simplemente se ha enlentecido. Hay otra figura de alteración que se llama detención de la fase activa de trabajo de parto. Esa detención puede ser de la dilatación, del descenso de la presentación o de ambos. Por lo general es de ambos. Estas son alteraciones del trabajo de parto que dan como resultado un trabajo de parto prolongado. Lo opuesto de la lentitud es la celeridad. Cuando todas las cosas suceden demasiado rápido. Cuando digo todas las cosas son los tres elementos: borramiento, dilatación y descenso de la presentación. Esto ocurre en un parto precipitado. Como dice aquí, abarca todas las fases del trabajo de parto, el activo y el expulsivo. Según Caldeiro, Barcia y Poseiro, el año 60 en adelante, dividieron, desmenuzaron las alteraciones de la contracción, definiendo alteraciones del tono, el tono basal, tono uterino basal, alteraciones de la frecuencia, alteraciones de la intensidad, alteraciones de la duración, alteraciones de la coordinación o sinergia. En realidad existen estas alteraciones, pero casi nunca están solas, siempre están acompañadas. Las distorsiones de la contracción uterina. Este tema vamos a resumirlo y vamos a compararlo con los valores normales. El tono uterino puede estar aumentado o disminuido. Sabemos que los valores normales oscilan entre 8 y 12 milímetros de mercurio. Por arriba de 12 el tono uterino basal se denomina hipertonía. Por abajo de 8 es hipotonía. Lo más frecuente que ocurre es la hipertonía uterina. Tiene sus orígenes o causas. Alteraciones en cuanto a la frecuencia. Polisistolia o taquisistolia cuando ocurren demasiadas contracciones en 10 minutos, es decir, más de 5. Son tan frecuentes que no dan el periodo o intervalo de reposo o de relajación uterina. Y eso perjudica la irrigación placentaria y por ende la nutrición y oxigenación. Lo opuesto de polisistolia o taquisistolia es bradisistolia, es decir, pocas contracciones en 10 minutos, con lo cual no se consigue el parto, se consigue un trabajo de parto prolongado o un falso trabajo de parto podría ser. Alteraciones en la intensidad. Hipertolia. Las contracciones son demasiado vigorosas. Esto casi frecuentemente ocurre cuando hay uso de la oxitocina exógena, es decir, por vía intravenosa. Pocas veces ocurre espontáneamente. Pero sí, si ocurriera, es necesario la medicación que se oponga a la hipersistolia. En cuanto a la hiposistolia, sí es muy común, pero la intensidad de las contracciones son muy pobres que no progresan ni la dilatación ni el descenso de la presentación. Estos son conceptos fundamentales y estos valores de la derecha que dice descripción son los valores límite de normalidad. Ahora, la hipertonía en cuanto al tono uterino es lo más común y noten esta expresión secundaria a desprendimiento prematuro de la placenta normoinserta. Es lo que más comúnmente puede generar la hipertonía. Bien. Lógicamente, como consecuencia, hay alteración del bienestar fetal, hay sufrimiento. Nuevamente, lo mismo que hemos dicho en las dos láminas anteriores, las alteraciones de la frecuencia e intensidad de la contracción, lo que ocasionan, si es bradisistolia,
trabajo de parto prolongado, sistolia, precipitado, hiposistolia, trabajo de parto prolongado, hipersistolia, trabajo de parto precipitado. Bien, las causas de estos fenómenos, de estas alteraciones, pueden ser alteraciones maternas de su equilibrio ácido básico que impiden un buen funcionamiento del útero en cuanto a su contracción. La taquisistolia iatrógena mayormente por introducción de medicamentos que estimulan la contracción uterina. La hiposistolia, la anestesia conductiva cuando hay una dilatación menor de 4. La analgesia epidural en las gestantes que solicitan en pleno trabajo de parto puede ocurrir, se contrapone al progreso del trabajo de parto. Por eso puede haber hiposistolia, la disminución de la intensidad. No hay una hipersistolia, la causa generalmente es el uso de oxitocina o misoprostol en ese parto. Es muy riesgoso el manejo de la oxitocina y misoprostol intraparto. Hay que monitorear siempre el latido fetal. Las consecuencias de estas alteraciones. El común denominador es la alteración del bienestar fetal, que su grado extremo se llama sufrimiento fetal. También puede haber ruptura uterina o provocación del TPP. Son consecuencias serias cuando no se las corrige a tiempo. Bien. En esta lámina vamos a considerar las características de las alteraciones de la coordinación o disdinamias. Bien. Lo normal es que haya una intensidad constante con periodos de actividad y reposo en la duración determinada establecida como normal. Esta actividad uterina coordinada no debe presentar mayores signos o síntomas en la paciente debidamente preparada en sus sesiones de psicoprofilaxis. No requiere ningún tratamiento y no hay ningún, lo que es una fisiología normal de la contracción. Lo contrario, es decir, lo opuesto, cuando hay incoordinación, el útero no se contrae como se señala en la triple gradiente descendente. Hay zonas de hipertonía que tienen la polaridad de la contracción y hay zonas de relajación al mismo tiempo. ¿Cuál es la manifestación de ello? Es el trabajo de parto prolongado, una dilatación lenta y sensaciones de pujo anticipadas de parte de la paciente. ¿Anticipadas qué quiere decir? Cuando todavía no han completado la dilatación. Cuando uno lo observa a la paciente de lejos sin apoyar su mano en el abdomen, pudiera decir que está ocurriendo todo normal. Contracciones aparentemente normales, pero no es así. ¿Cuál es el tratamiento en esta incoordinación uterina? Anestesia epidural y conducción del parto con oxitocina. Las distintas manifestaciones de la incoordinación uterina son inversión de la gradiente, de la triple gradiente descendente, formación de un anillo de contracción anormal en la mitad del útero, fibrilación uterina, es decir, que ya en el patrón del monitoreo fetal electrónico no hay periodos de reposo en su línea basal y periodos de contracción. Hay, como dice aquí, una sucesión de espigas constantes. Tétano uterino, un estado de hipertonía. Bien. Cuando me refería al anillo de contracción, su máxima expresión es el anillo de Banff, que implica una inminencia de la ruptura uterina. Entonces, la alteración de la coordinación no es un evento mínimo, un riesgo, es de mucho riesgo. No progresa el parto y no solamente ello, que puede provocar ruptura uterina. Nuevamente, las características de la alteración de la coordinación, de hipertonía que alteran la polaridad, trabajo de parto prolongado y la formación de estas 4 facetas de la
contracción anormal, que es inversión de la gradiente, anillo de contracción, fibrilación uterina y tétano uterino. Cuando notamos en el abdomen una hendidura a la mitad del útero, más próximo hacia la zona púbica, y ya es un anillo de banda que anticipa una ruptura uterina por un fracaso del trabajo de parto. Probablemente hay una desproporción cefalopélvica o fetopélvica. Esta imagen muestra un registro cardiotocográfico. La frecuencia cardíaca fetal, y tocográfico es por la contracción uterina. El primer elemento que vemos es la línea horizontal que marca la frecuencia cardíaca. Un elemento son las subidas y bajadas de esa línea horizontal. Las subidas son aceleraciones, las bajadas desaceleraciones. En esa línea horizontal vemos una oscilación pequeña, la variabilidad del latido cardíaco fetal. Estos son los elementos que sirven para interpretar cómo está la salud del feto durante o en ausencia de la contracción. Aquí, por ejemplo, se ve una desaceleración, no coincide con la punta de la contracción, es decir, una desaceleración tardía. Es una sola. Acá hay otra casi sincrónica. Nos sirve para evaluar el bienestar fetal. Es una prueba probablemente no estresante en una paciente con trabajo de parto. Este es el instrumento que nos permite evaluar el trabajo de parto. Se llama partograma. En ello se van a notar signos maternos, signos vitales, características de la contracción uterina, características del latido cardíaco, características de los aspectos del parto, que son la dilatación, el descenso de la presentación. De acuerdo al trazado que tengan, vamos a poder juzgar si está ocurriendo un parto eutóxico o distóxico, un trabajo de parto eutóxico o distóxico. ¿Bien? Solamente por la frecuencia cardíaca fetal, noten ustedes, esto está discurriendo en un intervalo de normalidad. Ahora bien, en la segunda parte del esquema, tenemos dos rayas señaladas que son la línea de alerta y la línea de acción. Lo ideal es que el parto avance. Este triángulo es el espacio de la normalidad. Cuando atraviese esta línea, estamos atravesando la línea de alerta, entonces ahí hay que hacer observaciones más cercanas y correcciones. Si la dilatación llega a tocar la línea de acción o la traspasa, significa que es un parto distóxico. Ha pasado algo que no hemos podido corregir en este intervalo. Lógicamente, puede ocurrir una detención o un parto imposible por la vía vaginal. En este ejemplo real ha habido una corrección. Inicialmente había una dilatación estancada o detenida, luego vino una actuación externa con oxina para poder corregir este problema de hipodinamia uterina, generar unas buenas contracciones. Noten ustedes el color de la aplicación, tenue, lineal, mediano y bien relleno, oscuro, intenso, las contracciones uterinas. Lograron el parto. También aquí tenemos los signos vitales maternos y las características de la orina, su balance correspondiente. Este instrumento es valioso para poder juzgar si un parto ha sido adecuado o no. Bien. Hay dos líneas que les mencioné en la lámina anterior,
el descenso de la cabeza fetal. ¿Por qué digo cabeza? Porque es lo más común, la presentación cefálica. La presentación pelviana podálica es poco frecuente y generalmente está limitado, en algunos casos, para parto vaginal, la mayoría de los casos para intervención quirúrgica cesárea. El otro parámetro es la dilatación del cuello uterino. Este es un esquema ideal, sirve de comparación para ver qué es lo que está ocurriendo en nuestra paciente. Notamos aquí que hay una visión de trabajo de parto. El trabajo de parto tiene la fase latente, que es esta parte hasta aquí. Luego viene una fase activa hasta la expulsión fetal, el nacimiento del bebé, y luego viene el alumbramiento. El esquema normal. Ahora entremos en los valores de normalidad. Sí, es cierto que no hay dos pacientes que pueden tener las mismas características de parto. A lo largo de la observación en numerosos datos, se ha establecido estos parámetros promedio para poder considerar cuánto debe durar normalmente un trabajo de parto en sus 10 etapas y cuándo está demorando demasiado para poder efectuar una intervención. Intervención, ¿qué quiere decir? Administrar medicamentos para corregir los procesos, no necesariamente significa cesárea. Entonces, en las etapas de parto, en la fase latente y en la fase activa, hay una consideración diferente si es nulípara o multípara. Se ha reconocido que en las nulíparas los procesos duran más tiempo. La dilatación, el descenso, demora más. Estos son sus parámetros de normalidad. La fase latente se espera hasta 20 horas como máximo. Dilatación dice 1.2 centímetros cada hora. ¿Qué quiere decir esto? 8 horas debiera estar completa. Bueno, eso es en teoría. El descenso de la cabeza de la presión es 1 centímetro cada hora. La fase activa en multíparas hasta 14 horas. Dilatación 1,5 centímetros, es más veloz. El descenso es más rápido también. La segunda etapa es el expulsivo. Multípara 90 minutos, multípara 60 minutos como límite. En el trabajo habitual cotidiano, esto es menos todavía. En realidad, la nulípara hasta 40-45 minutos ya daba luz. La multípara en menos de media hora ya dio luz. Algunos no necesitan mucho tiempo. Cuando llegan al expulsivo con buenas reservas de energía. Cuando la proporción y el acomodamiento fetopélvico es adecuado. La tercera etapa se refiere al alumbramiento. Disculpe. Aquí se establecen estos tiempos. Nulípara 45 minutos, multípara 30 minutos. Ese es el tiempo límite máximo que debiera esperar a la salida de la placenta, lo que menciona el autor. Sin embargo, como ustedes van a aprender o ya lo han aprendido, el alumbramiento asistido es lo que se recomienda actualmente para evitar mayores pérdidas sanguíneas a la parturienta. Entonces, reiterando lo dicho en la lámina anterior, los valores normales para cada una de las etapas del parto. Los tiempos esperados como límite máximo para que ocurran los eventos. Ahora, las anormalidades. No tenemos los parámetros de normalidad. Ahora, solamente imaginar que superan esos parámetros, ya estamos estableciendo el diagnóstico de fase latente prolongada o fase activa retardada o cese secundario de la dilatación. Arriba de los parámetros normales vistos en la lámina anterior, podemos considerar estas definiciones o diagnósticos. Una paciente
mantiene la misma dilatación en un intervalo de 2 horas, podemos decir cese secundario de la dilatación. En cuanto a la desaceleración prolongada, dice nulípara 3 horas, multípara 1 hora. ¿A qué se refiere esto? Cuando ya está en el periodo expulsivo. En cuanto a la falta o detención del descenso de la presentación, también se habla en centímetros por hora. Los valores límites eran 1 y 2 centímetros. Si se supera eso, es alteración de la presentación. ¿Qué ocurre en el parto precipitado? La situación de una gestante en parto precipitado es, primeramente llega en fase activa al establecimiento de emergencia. En segundo lugar, se le diagnostica una dilatación X, puede ser 4, 5 o 6. Al cabo de media hora es puérpera. ¿Qué ha ocurrido aquí? Que las 3 características del parto han ocurrido en el menor tiempo posible. ¿Debido a qué? Algunas pacientes llegan con fiebre, otras llegan con accidente, otras llegan con enfermedad hipertensiva en el embarazo. Lo cierto es que las causas son variables. Las señoras llegan con un manejo previo en el establecimiento de periferia o particular con oxitocina. El diagnóstico de trabajo de parto precipitado es retrospectivo, no es prospectivo porque generalmente no da tiempo para el monitoreo con el partograma. Entonces, recapitulando, el trabajo de parto normal distóxico, atraso, prolongación de la latente o prolongación de la fase activa o prolongación del descenso de la presentación. ¿Cuáles son sus intervenciones? Bueno, sugiere reposo en cama, observación expectante y apoyo. El apoyo, ¿qué quiere decir? La profilaxis de emergencia. Reevaluar nuestros diagnósticos, dice valorar desproporción cefalopélvica, fuera así, cesárea. Entonces, esta es la primera cuestión que nos vamos a plantear. Estaremos intentando un parto en una paciente que no le corresponde intentar un parto. Por eso dice aquí claramente valorar la proporción cefalopélvica. Si no hubiera tal, porque esa valoración va a ser clínica y ecográfica, planteamos el uso de la oxitocina. Tratamiento excepcional. La paciente que tiene la fase latente prolongada, oxitocina, o cesárea si es que hay trastornos urgentes en cuanto al feto. En la fase activa, prolongada tanto la dilatación como el descenso, dice cesárea por desproporción cefalopélvica. En el trastorno por detención de la desaceleración, detención secundaria de la dilatación, detención del descenso o falta del descenso, reposo. Pero si la paciente está agotada, plantearle la cesárea de intraparto. Bien. El origen de la distocia del trabajo de parto prolongado. En primer lugar, causa psicógena. ¿Qué significa esto? En primer lugar, tenemos paciente con un embarazo no programado, no deseado, condiciones familiares adversas, abandono familiar, madre soltera o abandono conyugal. En la mayor de los casos, gesta, en la mayoría de los casos. La causa refleja. La causa refleja es represión de vejiga o el colon ocupado por estreñimiento, el recto, fundamentalmente. Ambas circunstancias pueden obstruir el parto
ya sea en la fase activa o en el periodo de expulsivo. Por eso se recomienda invitar a la paciente a evacuar la vejiga oportunamente. Es oportunamente las veces que puedan ser posibles, inclusive la evacuación rectal. No se utiliza el enema guante, pero debiera de retomarse esa medida por las ventajas que aporta. Otra causa de parto prolongado es el agotamiento materno. En primigesta como en multíparas, puede haber una etapa prodrómica que dure varios días de insomnio por dolor, una contracción uterina irregular que todavía no se iguala a un trabajo de parto, le quita el sueño uno o varios días. La presencia del ayuno prolongado también puede predisponer a la paciente a un agotamiento materno. Otra causa es lo que se denomina la disfunción uterina. ¿En quiénes ocurre esto? Fundamentalmente en pacientes que han tenido cirugías previas en el útero o la presencia de tumores benignos como los miomas. Otra causa del parto prolongado es lo que nos faltó diagnosticar desde el ingreso, desproporción fetopélvica. Entonces, es importante el examen inicial, el diagnóstico inicial de la parturienta, para poder evitar este parto prolongado por depresión cefalopélvica. Y una vez primariamente ser sugerida su cesárea. Finalmente, variedades anormales de presentación cefálica. Y es cierto, especialmente en las multíparas, los bebés están cefálicos, pero no significa que puedan entrar adecuadamente al canal del parto. Puede haber distintos grados de deflexión o asinclitismo que absorben el encajamiento y la progresión del descenso de la presentación. Entonces, encontramos para diagnóstico de la fase latente prolongada, compararlo con los tiempos promedios que hemos tenido en las tablas iniciales. Tratar de identificar las causas, si es que se pudiera, no siempre se va a poder. Y en la mayoría de los casos de fase latente prolongada, el pronóstico es bueno porque se corrigen con la oxitocina, como hemos visto en el partograma de ejemplo que les he mostrado. Como dice la lámina, en la mayoría terminan en parto normal. El agotamiento materno, lógicamente la posición que más le va a convenir es de cúbito dorsal o de cúbito lateral izquierdo y administrarle por vía endovenosa dextrosa con electrolitos. Acá menciona el manejo, reposo, 6 a 12 horas con hidratación intravenosa. Hay un porcentaje menor que ha tenido esta fase latente prolongada, pero no ha sido tal, sino ha sido un falso trabajo de parto. Sacarlas de la sala de parto y pasar la hospitalización para que tome sus alimentos, repose lo que desee y no necesariamente se va a seguir insistiendo en que tenga buenas contracciones hasta otra oportunidad. Eso cuando se llega a diagnosticar que ha sido un falso trabajo de parto. Ocasiones de la fase activa, descartado la desproporción fetopélvica y los grados de deflexión o de variedades de posición que son incompatibles con el parto vaginal, bien pueden responder bien a la hidratación y acentuación con oxitocina. Si no progresara en 2 o 3 horas, serían necesarias para una cesárea. Bien, ¿cómo se utiliza o cómo se debe utilizar la oxitocina? El uso de la oxitocina es lograr tener un patrón de contracciones similar a un parto normal. Es decir, contracciones cada 2 o 3 minutos de buena duración, 60 a 90 segundos menciona, y la presión, la intensidad de la contracción 50 a 60 milímetros de mercurio, sin alterar el tono basal que es de 10 a 15 según esta lámina. ¿Cómo se inicia?
Preparamos en 1 litro de cloruro una ampolla de oxitocina. Vamos a poder considerar la dosis inicial de 4 miliunidades por minuto. Son 4 miliunidades por minuto. Se aumentan las dosis cada 15 minutos. La dosis máxima es 32 miliunidades por minuto, significa el doble en goteo por minuto. Hay manuales de la OMS que recomiendan y promueven la conducción del trabajo de parto para disminuir la tasa de cesáreas. Retraso del descenso o descenso prolongado. Retraso del descenso prolongado. ¿Bien? La primera causa es la desproporción cefalopélvica. Pues, lógico, no dejar porque no le da, pues no es demasiado grande la cabeza para la pelvis. Presentaciones fetales anómalas, como hemos dicho, las deflexiones y los asinclitismos. Sedación excesiva cuando se le ha colocado una anestesia o analgesia epidural. Rígido por patologías previas al embarazo, como son las cervicitis crónicas y los cambios con displasias tratadas. Tumores pélvicos que bloquean el canal del parto es poco común. Generalmente el tumor tiene que ser uterino para que pueda ser un obstáculo al canal del parto. Cordón breve, eso es un hecho real. Hay estos que tienen un cordón de menos de 40 centímetros. Hidramnios, el exceso de líquido puede evitar que la cabeza presente al canal del parto, al estrecho superior. Agotamiento físico de la madre reiterativo, causas desconocidas. El tratamiento depende del origen. Siempre y cuando el latido cardíaco fetal no esté alterado y la madre no presente agotamiento, podemos sugerir continuar el trabajo de parto. Pero si no se cumplieran estos criterios, tenemos la opción de parto vaginal instrumentado, vacuum o forceps, parto por cesárea. Bien, aquí hablemos del periodo expulsivo exclusivamente. Periodo expulsivo prolongado. Bien, he mencionado la duración del periodo expulsivo. Es mayor en las nulíparas y es menor en las multíparas. Dice, se denomina periodo expulsivo prolongado cuando dura más de 2 horas en nulíparas y 1 hora en multíparas. Importante tener ese recuerdo. Causas, posición fetal anormal, occipito posterior persistente y occipito transversa derecha sobre todo, explosión cefalopélvica. Definitivamente, a lo largo de ese tiempo que dice 2 horas en nulíparas y 1 hora en multíparas, han habido por lo menos unos 15 pujos. En ese tiempo no salen los bebés, es importante optar por la cesárea. Trabajo de parto precipitado. Vamos a ver el tratamiento. Si hubiera tiempo de ponerle una vía y dar una tocolisis, sería bueno. Si la analgesia no modifica el patrón de la contracción. Administrar tocolíticos adrenérgicos como isoxsuprina o ritrodina o el nifedipino sublingual, dosis establecidas. Si hay sufrimiento fetal, terminar el embarazo. Si hubiera dilatación completa en buena hora, a pujar y a sacar el bebé. Si no lo hubiera, entonces pasar la sala de operaciones. Hace un bebé de un parto precipitado, lo más importante es frenar la salida. Es decir, con la mano detener la salida del bebé. Estamos asistiendo a una paciente que está pujando sin calma y sin intervalo de reposo. Entonces, lo más probable es que salga el bebé disparado. Entonces, hay que evitar eso porque puede haber trauma materno, desgarros múltiples, la zona de lo que era el cuello uterino y la vagina y el periné, como también
traumatismo fetal, problemas de clavícula o de peso braquial. Pero aún si se cae al suelo, es importante tener precaución, frenar la salida. Para eso tenemos que estar siempre con los guantes disponibles para calzarnos y poner la mano en la zona del introito vaginal. Como les dije, complicaciones en la madre de un parto precipitado, rotura uterina, laceración y desgarros del canal del parto. Noten esta expresión, embolia de líquido amniótico, poco común, pero sucede, está muy asociado a los partos precipitados, desprendimiento de la apnea uterina y hemorragia postparto. Entonces, cuando tenemos una paciente con parto precipitado, asegurarnos de que tenga un buen número de horas con una infusión endovenosa de oxitocina. Aquí las complicaciones fetales: parálisis del plexo braquial de Erbs-Duchenne, hipoxia fetal. Bueno, en algunos casos, si realmente ha ocurrido en corto tiempo el expulsivo, no tiene por qué haber la hipoxia fetal. Trauma cerebral por descenso brusco de la presentación, hemorragia fetal por desgarro del cordón umbilical si es que hubiera un cordón breve, y traumatismo del recién nacido al caer al piso. Esas son las distocias de la contracción. Ahora consideremos las distocias del canal del parto. Bien. El canal del parto consta de 12 estructuras o elementos: la pelvis ósea y los tejidos blandos. Tiene dos orificios, que son una entrada del estrecho superior y una salida del estrecho inferior. Dos paredes, la curvatura anterior y la curvatura posterior. La pelvis mide, dice, 4.5 centímetros en la parte anterior. La parte posterior es una curva más larga que mide 10 centímetros, que consta del sacro y del coxis. Nada más. Bien. Esquemáticamente se han encontrado 4 tipos de pelvis. Tenemos androide, platipeloide, ginecoide y antropoide. Esta es la ginecoide, la que quisiéramos que tengan todas las pacientes. Bueno, en la práctica clínica no encontramos siempre una ginecoide, encontramos una combinación de ginecoide y androide. ¿Verdad? Entonces, definitivamente, esta combinación puede ser compatible con parto. La que no tanto es la platipeloide y la antropoide. ¿Sí? Tenemos aquí que considerar las medidas de la pelvis a través del conjugado obstétrico. Importante, la mensuración del conjugado obstétrico. No solamente es ese valor, la distancia entre las espinas ciáticas es importante. La curvatura del sacro, que presenta generalmente exostosis, que son como un impedimento para el encajamiento del bebé. Esta es la pelvis por la parte inferior, donde se ven sus medidas. Todas estas medidas en centímetros, no vamos a tener un centímetro al hacer la pelvimetría manual, ¿no? Tenemos que tener ya en mente las medidas de nuestros dedos y de nuestros nudillos de nuestra mano. Los valores de parámetros de normalidad están en la lámina. La valoración de la pelvis, el examen clínico, es muy subjetiva, y de hecho que la pelvis es susceptible de distintas anomalías por enfermedades congénitas o adquiridas. Pelvis de Robert, osteoartritis de las articulaciones sacroiliacas. Pelvis de Lisman, ausencia del sacro. Bueno, ¿quién tiene ausencia del sacro? Es una rareza. Pelvis de Nayel, inflamación de las articulaciones. Kirchhoff, pelvis larga por asimilación de la última vértebra lumbar. Pelvis oblicua, generalmente es por las displasias de cadera no corregidas, fracturas, neoplasias óseas.
Lo que es más común en nuestra práctica clínica es encontrar exostosis en la concavidad del sacro. Asimetría por escoliosis o por parálisis infantil es importante. Antes encontrábamos más casos, ahora ya no. Entonces, todas estas patologías maternas previas al embarazo y parto pueden hacer que haya una pelvis anómala, es decir, no favorable para el parto vaginal. La adaptación materno-fetal. Es adaptación materno-fetal. La pelvis se prepara para el parto y el feto se amolda al canal del parto. Lanzamiento de las articulaciones pélvicas. Dolor sacro y lumbar, muy común en el último trimestre de la gestante, especialmente en el último mes. Hay dolor en el pubis por la diastasis de la unión pubiana. Y las contracciones uterinas, lógicamente, que promueven el parto, el asinclitismo. El asinclitismo es una desviación de la cabeza, sea hacia el pubis o hacia el sacro, con el propósito de promover el encajamiento en una proporción cefalopélvica límite. Estallamiento de los parietales o cabalgamiento de los parietales. También en alguna forma es provocado por la desproporción cefalopélvica. Se trata de alguna forma compensarlo para poder lograr el parto vaginal. ¿Sí? Entonces, la entrada de la cabeza fetal a la pelvis en forma equidistante la sutura sagital es en la primera forma la lámina simétrico. Si estuviera orientado hacia el sacro, es asinclitismo anterior. Si estuviera orientado hacia el pubis, asinclitismo posterior. El último es difícil, progrese, por no decirle imposible. En cambio, el primero, el asinclitismo anterior, sí, puede lograr un parto cuando lógicamente corrige la posición. El diagnóstico de distocia ósea. Palpación abdominal, es importante recordar la palpación mensuradora de Pinar, porque se puede decir con esa palpación no va a entrar esa cabecita por ser muy grande. Palpación abdomino-vaginal, la maniobra de Müller. La pelvimetría externa con los compases, la pelvimetría interna por el vaginal y la pelvimetría por imagen, rayos X o resonancia magnética. Esta variedad de cosas, el examen clínico con pelvimetría interna es lo más rápido. Aquí tenemos la imagen, la ilustración de la pelvimetría externa. Aquí tenemos el pelvímetro. La palpación mensuradora de Pinar, que trata de ver el nivel de la cabeza con el nivel del pubis, aquí en el lado derecho. Acá vemos desproporción, acá vemos límite, acá vemos proporción cefalopélvica. Eso se da la palpación se da sin trabajo de parto, desde el momento en que no hay parto, cuanto más en el intraparto. En la maniobra de Müller, empuja con la mano externa hacia la pelvis para ver si desciende la cabeza. Si desciende la cabeza, en buena hora, que significa que sí hay proporción cefalopélvica. Si no desciende, significa que puede haber problemas de desproporción cefalopélvica. Conducta obstétrica ante una distocia ósea. Entonces sabemos que hay un diagnóstico de certeza, un diagnóstico de duda y lógicamente el margen de duda se puede aclarar con una prueba de parto. En las señoras que sí hay proporción fetopélvica, sí, definitivamente se espera el parto espontáneo. Entonces, se puede realizar la prueba del parto con monitorización continua si la paciente solicita la prueba del parto. Es importante esta expresión, si la paciente lo solicita. Notemos en el siglo XXI la decisión conjunta médico-paciente es lo que se hace con
la información requerida por la paciente. La paciente tiene que tener toda la información, los pros y los contras, y tomar una decisión conjuntamente con su ginecobstetra tratante. Es frecuente el estancamiento del parto en cuanto a descenso y rotación, siendo preciso instrumentación y episiotomía amplia. Se confirma desproporción cefalopélvica cesárea. Y no hay forceps ni vacuum que lo resuelva, mucho menos episiotomía. ¿Sí? También hay recomendaciones de la OMS para no realizar cesáreas, como dice aquí, ofensivamente innecesarias, ¿no? Desde el punto de vista del ginecobstetra, las cesáreas en una institución pública como el MINSA o de salud no son innecesarias, son un motivo justo. Distocias de los tejidos blandos. Las partes blandas también pueden en alguna forma ser un solo transitorio o permanente en un parto vaginal. Pueden presentar en vulva, periné, vagina, cervix, útero mismo, producidas por enfermedades congénitas, cicatrizaciones en el canal de parto, masas pélvicas o implantación baja de la placenta. ¿Bien? Las distocias uterinas, malformaciones uterinas, útero bicornio y didelfo. No es tanto realmente el impedimento para parto, más es la acomodación fetal. Lógicamente, un feto no tiene un espacio adecuado cuando hay un útero bicornio o didelfo, pero créanme que a lo largo de los 9 meses, la fibra muscular uterina se adapta y logra su espacio adecuado para el feto, líquido amniótico y placenta. Malposición uterina, abdomen péndulo, es decir, un abdomen flácido que deja caer el útero hacia adelante. Al haber una angulación del cuello uterino con el cuerpo uno, difícilmente va a apuntar el bebé hacia la salida, es decir, hacia la pelvis ósea. Prolapsos. Los prolapsos también pueden en alguna forma estorbar el canal del parto. Para evitar ello, es necesario evacuarla, mantener la vejiga siempre evacuada. Los miomas, si están en el fondo uterino, no obstruyen el parto. Si están en el segmento bajo o en el cervix, sí pueden obstruir el parto, siempre y cuando tengan mayores dimensiones, 5 centímetros o más. Bien. Cicatrices uterinas previas, cesáreas, miomectomías, metroplastías. Realmente es un riesgo el parto vaginal luego de una cesárea, sobre todo si el periodo internatal es muy breve, 18 a 24 meses. ¿El riesgo quién lo asume? Lo debe asumir la paciente. Riesgo de dehiscencia y riesgo de rotura uterina. Entonces, es importante valorar qué hacemos, una cesárea o una prueba de parto. Y si usamos uterotónicos, usarlos a dosis bajas. Cuando dice uterotónico se refiere a la oxitocina endovenosa. Es muy común que hayan malformaciones congénitas a nivel de cervix y vagina. En realidad, estas malformaciones no necesariamente detienen el parto, porque a lo largo del embarazo han habido ya modificaciones, adaptaciones para que pueda ocurrir el parto vaginal. Por más que hayan tabiques vaginales, los tabiques se cortan y se permite la salida del feto y la placenta, luego del cual puede reparar ese tabique seccionado. Del cervix que cause obstrucción mecánica. Esta expresión es importante, que cause obstrucción mecánica. Un cuello uterino con cervix avanzado lógicamente no va a dilatar como debiera dilatar un cuello sano. En ese sentido, puede causar una obstrucción mecánica. No es que el parto vaya a empeorar el pronóstico del cáncer uterino, no lo va a empeorar. Deben tenerlo bien claro. Y las lesiones premalignas distocias tampoco son indicación de cesárea.
porque son lesiones a nivel todavía microscópico. Y aquí, en la mayoría de los casos puede intentarse la prueba del parto. Si no se logra dilatación, bueno, la cesárea. Bien, seguimos con las distocias de malformaciones congénitas. Estenosis vaginal congénita o quiría, cesárea electiva. Cirugía vaginal previa, tratamiento por cesárea electiva. Por ejemplo, si tenemos una señora de edad madura con un último embarazo y un próximo parto, ha tenido previo al embarazo una cirugía de prolapso de órganos pélvicos como cistocele o rectocele, ya ha sido reparado, entonces el someterle a un trabajo de parto va a ser volver o empeorar el prolapso, volver a generarlo o empeorar el prolapso. Eso ya es una decisión conjunta médico-paciente-familia. Distocias vulvares. En realidad es poco común encontrar una infección vulvar que pueda impedir el parto vaginal. En este sentido, si son problemas obstructivos, vale considerarlo. Si no lo son, es parto vaginal. Ahora, las distocias del móvil fetal. ¿Qué pasa con el bebé que puede en alguna forma contribuir a un parto vaginal o en otras circunstancias pedirlo? Bien. En la mayoría de los casos, el bebé se presenta en posición longitudinal, presentación cefálica. A pesar de estar el bebé en presentación cefálica, la cabecita no necesariamente está en una posición adecuada para el parto. La posición más adecuada para el parto es la presentación de vértice del occipucio. La parte occipital, representada por la fontanela lambdoidea, esa es la que tiene que presentarse el canal del parto. Si presenta otra parte de su cabecita o de la cara, ya genera una dificultad para el progreso del descenso de la presentación. Tenemos aquí, segmento posterior, es difícil que progrese. Segmento posterior, tiene que girar la cabecita para que avance, si no la gira va a ser cesárea definitivamente. Aquí una deflexión, ¿sí? Presentación de frente. Si persiste la presentación de frente, el pronóstico es malo para el parto vaginal. Tiene que o bien flexionar y presentar el vértex o el occipital, o bien presentar la cara. ¿Sí? Y en esta parte, a pesar de ser una presentación longitudinal, no es cefálico, es una presentación del miembro superior, lo cual es incompatible con el parto vaginal. Estas posiciones definitivamente no han sido detectadas ante parto, de tal manera que un hallazgo intraparto, que puede significar el cambio de la decisión de seguir intentando un parto vaginal para hacia una cesárea. Acá tenemos una presentación compuesta, cabeza con mano, cabeza con brazo. Y efectivamente, muchos nacimientos pueden tener esta presentación. A lo largo del progreso del trabajo de parto, o bien la mano baja hacia el tórax, o bien baja hacia el cuello, y ahí se queda. Finalmente, permite que la cabeza siga encajando y salga la cabeza. Presentación de sincipucio. Entonces acá tenemos otra deflexión. ¿Detiene el parto? Sí lo detiene. Detiene el descenso de la presentación. Probablemente la dilatación complete, pero si no flexiona, va a ser posible el parto vaginal, porque está presentando el mayor diámetro al canal del parto. Este cuadro presenta
la comparación entre presentación de vértice, presentación de bregma, presentación de frente y de cara. De vértice indudablemente tiene un progreso adecuado, es la mayoría de los casos, miren, 97%, y termina en parto vaginal. La presentación de bregma, de la sutura bregmática, es una deflexión de primer grado, en la cual dice, si no cambia a presentación de vértice, va a terminar en cesárea. La presentación de frente es una presentación donde la cabeza está ligeramente extendida, donde se logra tocar la frente y la nariz, ¿sí? Y termina en cesárea. Algo que sea muy pequeño, o lo cual pudiera permitir un parto vaginal, o una pelvis gigante, que es poco común. La presentación de cara es una presentación anormal también, es una deflexión de grado, totalmente extendida la cara, se toca el mentón y termina o bien en parto vaginal o bien en cesárea. Por eso, qué importante es tener acuciosidad en el tracto vaginal. Nosotros, cuando tenemos un feto cefálico y procedemos a hacer el cefálico por la maniobra de Leopold, procedemos a hacer el tacto, no debemos concentrarnos solamente en borramiento y dilatación, y en altura de la presentación, no, sino que tratar de describir el polo de presentación, cómo está llegando el bebé, qué fontanel estamos logrando alcanzar, si es la bregmática o la lambdoidea, es decir, la anterior posterior, hacia dónde está dirigido la cabeza fetal, esa sutura cital, cómo está, equidistante o no del pubis y del sacro. Todos esos elementos nos ayudan a detectar este tipo de alteraciones de la cabeza fetal. Ahora, ¿qué pasa con la ponderación del feto? En la mayoría de los casos los fetos son armónicos. ¿Qué significa armónicos? Si la cabeza es grande, su cuerpo es grande, ¿no? Poco probable que haya un bebé cabezón con un cuerpo pequeño, pero sí, es raro, pero ocurre de vez en cuando. Entonces, teniendo en cuenta ese concepto de que la cabeza es proporcional al cuerpo, entonces, a veces detectamos una cabeza grande al tacto, digo, entonces, ¿cómo será el cuerpo? Se trata de medir con la cinta métrica la altura uterina. Entonces, ahí vas a calcular, en primer lugar, el ponderado fetal. Otra forma de calcularlo es, lógicamente, con ecografía de emergencia. Acá habla de pesos, es importante los pesos. En cuanto a los pesos límites para poder emitir un parto vaginal, controversia. A veces cambian los números. Noten, macrosomía con frecuencia se usa también un peso mayor de 4 kilos, recién nacido, como un umbral para nosotros los peruanos. En otras realidades, el límite de peso es 4.500 y en algunos casos hasta 5.000. Bueno, ¿en qué condiciones nacen? Eso es lo que no se publica, ¿no? Bien. ¿Qué puede provocar distocia por exceso de volumen fetal? Por ejemplo, la hidrocefalia. Puede ser un bebé de contextura de tamaño normal, pero al tener la hidrocefalia ya su cabeza supera los diámetros permitidos para un parto vaginal. Otra, gemelos unidos. Otra, la hidropesía fetal. Demasiado enanasar, demasiado grande. Otro, el teratoma sacrococcigio. El mielomeningocele, ónfalocele y tumores abdominales. Hacen que la circunferencia abdominal fetal sea demasiado grande o demasiado vulnerable para un parto vaginal. Bien. Como mencioné antes, la presentación longitudinal es la más frecuente, longitudinal cefálica, lo cual nos hace tener optimismo en que una paciente, una parturienta, pueda lograr un parto vaginal. La presentación pelviana, ¿por qué ocurre? Hay una ley de la adaptación del feto al espacio que dispone, dice, el contenido se adapta al continente en el cual
En los últimos meses, el feto va a tener un mayor cuerpo que cabeza, por lo tanto se pone en la posición fisiológica para parto, es decir, cabeza hacia abajo, lo cual no ocurre en los primeros 2 trimestres, ¿no? Bien, entonces el bebé sí solo logra su versión interna espontánea. El 3% de los embarazos llegan en presentación podálica, es decir, es una minoría. ¿Qué hacemos con esa minoría? En el pasado, las señoras multíparas, por lo menos que ya habían tenido un hijo previo de buen peso, es decir, una pelvis probada para parto vaginal, presentaba un feto tamaño mediano, podálico, podían dársele la oportunidad de dar un parto vaginal. De hecho, que ellas mismas se lo daban porque venían en trabajo de parto fase activa. Pero con el tiempo se vio pues, que había más lesiones en un feto podálico que nacía por parto natural que por cesárea. Las causas de que, ¿por qué siguen siendo podálicos hasta el término, hasta el momento del parto? Olidramios, oligoamnios, inyección baja de placenta, el cordón breve, no les permite girar o moverse adecuadamente. El diagnóstico es clínico, maniobras de Leopold. Es importante eso, las maniobras de Leopold. Puede ser dificultoso cuando se trata de una mujer obesa, pero en la mayoría de los casos las señoras no lo son. De manera que nuestro examen físico es importante en el diagnóstico. Lo que ayuda es la ocultación de los latidos fetales que se perciben por arriba del ombligo y el tacto vaginal que logra evidenciar que no hay la cabecita dura en el tacto, no lo logramos encontrar. Y finalmente, ahora que estamos con la disponibilidad del ecógrafo en todas partes hasta la emergencia, podemos confirmar nuestro hallazgo clínico. Cuando se considere dar la oportunidad de parto vaginal a un feto podálico, hay una valoración o puntuación de Satusny-Andros, con la cual, si ustedes reparan en cada uno de estos elementos, el criterio más importante es el peso. 3 kilos y un poquito más, no más, tampoco. Tenga un poco de 37 semanas o menos, mire, ve. Y parto anterior, sí, más de un parto anterior. Una dilatación de 4 centros o más. Una altura de presentación descendida. Bueno, eso no es tan importante porque se trata de un feto podálico, pero vale. Entonces, condiciones favorables para que salga el bebé. Tamaño mediano, no a término, con antecedentes obstétricos buenos de partos, una dilatación ya de 4 centímetros o más. ¿Sí? Ese es el puntaje de Satusny-Andros. Da más esperanzas a la mujer para un parto vaginal. Pero noten ustedes que en el lado 0, en la columna 0, cuando tuviera más de 3.600 ya es desfavorable. Cuando tuviera más de 39 semanas ya es desfavorable. ¿Por qué? Porque el bebé ya ganó más peso y más volumen. ¿Sí? Cuando no tuviera ningún parto anterior vaginal, peor todavía. No es una disprobada. Entonces nos corremos mucho riesgo con esta columna. ¿Sí? Cuando la dilatación es menor de 2 o 2, tampoco, pues porque está en el arranque del trabajo de parto. Podría demorar muchas horas y lógicamente cambiar de opinión a paciente. La presentación no dependida, ¿no? Menos 3. ¿Sí? El mecanismo del parto podálico sucede al revés de lo que sucede en el cefálico. Primero nalgas, luego hombros y finalmente la cabeza. En todos ellos hay efectivamente acomodaciones, rotaciones y desprendimiento en los 3 niveles. ¿Sí? Bien. El parto podálico, cuando ya está en el periodo expulsivo, sale rápidamente. Y eso es importante que suceda.
que salga en el menor tiempo posible. ¿Por qué? Que el parto podálico corre riesgo de compresión del cordón, y es un cordón breve, peor todavía, arrancamiento, ¿no? El otro aspecto o riesgo del parto podálico es la flexión de la cabeza última. Entonces, ese es otro impedimento para, digamos, nosotros tener la esperanza de un parto podálico vaginal. Acá habla de las maniobras para la cabeza en el parto podálico. Maniobra de Bratz. Vamos a ver la ilustración. Maniobra de Pinar Mantel y maniobra de Morisot. La maniobra de Bratz, que la van a ver en el dibujo, y la de Morisot, que es la presente, es con dos manos, una adelante y otra atrás. La de adelante, parte delantera del bebé, coge los maxilares, la boca, para evitar la deflexión de la cabeza. La mano superior, que está en el dorsal, coge cuello y hombros para poder traccionar hacia arriba. Esa es la maniobra de Morisot. Noten que la mano y el antebrazo, que es más inferior, sostiene el cuerpo del bebé. No solamente introduce la manito en los dedos en la boca, sino sostiene el cuerpo del bebé. Distocia de hombros. La distocia de hombros se refiere a un parto cefálico, incapacidad para el parto de los hombros después de que se ha expulsado la cabeza. Sucede cuando los bebés son muy grandes. El hombro anterior se impacta detrás de la sínfisis del pubis. Y si tenemos esa mala costumbre de hacer la maniobra de Christeler, es decir, la compresión abdominal, esa impactación se perpetúa, ¿no? Y puede elongar las fibras del plexo braquial y provocar lesión. Es una urgencia obstétrica que se tiene que resolver en segundos. Se confirma cuando la presión suave hacia abajo sobre la cabeza no expulsa el hombro anterior. Realmente cuando nace la cabeza hay una rotación en sentido hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces el bebé no está mirando al suelo, sino está mirando a uno de los muslos de la madre, de tal manera que aquí es donde nosotros tenemos que hacer una maniobra de descender el tronco fetal para que desencaje el hombro del pubis. No se logra, lógicamente, hay detención de la salida del bebé y puede implicar un riesgo de asfixia al nacer. Mencionan estas maniobras de McRoberts, Rubin, Woods y Sabanelli. Maniobra de McRoberts. Flexionar lo más que se pueda la cadera hacia arriba, lo más que se pueda, para que pueda enderezar la curvatura del sacro y poder liberar ese hombro. Noten ustedes, aparte de la maniobra de McRoberts, comprime el suprapubis. La compresión del suprapubis es básica para el desencajamiento del hombro. La mayoría de las personas equivocadamente no comprimen el suprapubis, sino el fondo uterino, y ahí perpetúan la distocia de hombro. Otras maniobras son el tirabuzón, ahí está, maniobra de Woods, del tornillo, donde se rota a la derecha y a la izquierda el hombro fetal, tanto el anterior como el posterior, para poder desencajarlo. Bien. Procedemos para ver las complicaciones fetales del enclavamiento del hombro anterior. Bajo al minuto por asfixia, lesión del plexo braquial, fractura de la clavícula y fractura del húmero. 10 al 15% de los nacidos con este problema no resuelven su parálisis de Ehlers. Frente a la distocia, siempre existe la posibilidad de que el feto muera, de modo que no hay que dudar en aplicar todas las maniobras que sean necesarias para resolver la distocia, aunque estas maniobras se asocien a otras complicaciones como son las mencionadas ahí. Finalmente, lo que queremos nosotros
ver a una mamá y un bebé saludables. ¿Cuál de las dos será la mamá? Es evidente que la de bata rosada. Generalmente madres jóvenes, madres con poco conocimiento de prevención de la salud, con poco apego al control prenatal. Sin embargo, llegan a nuestros establecimientos a dar a luz y llegan, en este caso llegó con un feto a término. Noten lo abundante de su cabello y lo robusto que es. Con su parto normal, eutóxico, atendido por esta señorita interna, que ahora ya es seguramente una colega nuestra. Y eso es lo que esperamos nosotros cuando tratamos de reconocer a tiempo todas las distorsiones y reconocer en qué momento podemos intervenir, es decir, actuar con medicación o actuar con una cirugía para poder tener este final feliz, ¿no? En este caso fue un parto eutóxico, como les dije. Permítame presentarles un breve vídeo para poder finalizar el tema. Un instante. Vamos a ver. Acá. Vamos a ver. Acá. Ok, vamos a ver. Vamos a compartir aquí. No hay oportunidad. Creo que está. ¿No? ¿Están observando el video? ¿Pueden participar?
No, doctor, no se ve todo la pantalla negro. ¿O no se ve el vídeo? No, No, doctor, o sea, doctor. se ve que está la barra de reproducción que está corriendo un video, pero no lo logramos observar, se observa toda la pantalla negra. Ya, bueno, pena. Bueno, Axel, Sí, doctor. bueno, no he podido dártelo a tiempo, pero ya, era un vídeo sobre un parto vaginal de una paciente joven que entró con 36 semanas de embarazo, o aparentemente con un feto cefálico. Al transcurrir las horas, inició trabajo de parto. Un trabajo de parto muy rápido. Su motivo de ingreso a hospitalización fue ruptura prematura de membranas. Cuando llegó a la sala de expulsivos, fue recibido al equipo de turno pensando atender un parto cefálico y fue un bebé cefálico. En base a que el bebé tenía peso, nació fácilmente por la vía vaginal. Era un ejemplo de cómo es que un parto distóxico puede tener un final feliz. Una mamá contenta de tener a su bebé en su pecho, dándole la primera succión a su pezón, un bebé con un llanto vigoroso, de tal manera que de nuestra observación atenta a los signos clínicos de la madre, tanto durante el parto como en el periodo expulsivo, durante la dilatación como en el periodo expulsivo, podemos nosotros cuidar a ambos, el binomio madre-niño, para que puedan tener ambos un buen fin. Esa es la idea del tema de la distosia. Detectar a tiempo las anomalías del trabajo de parto para poder actuar y lograr el propósito de que en su mayoría de los casos sea un parto vaginal. No significando esto que un parto por cesárea sea un fracaso de nuestra atención, sino más bien una intervención oportuna con mayor riesgo materno lógico, con el propósito de tener un bebé saludable. ¿Sí? Aquí la sesión, la clase de las distocias, definitivamente dos recomendaciones. La primera es tener en cuenta las mediciones clínicas normales. ¿Qué son las mediciones clínicas? Lo que podemos hacer con nuestro examen físico, llegar a un diagnóstico de certeza. Lo segundo, tener en cuenta los valores normales de tiempo, de la duración de los distintos procesos del parto. La fase latente, la fase activa, el periodo expulsivo y el alumbramiento. Tener bien claro los valores de estos tiempos, debemos reconocer cuándo se está demorando. Y finalmente, ese elemento de trabajo, el listo de trabajo durante el parto que se llama el partograma es importantísimo para poder eh, apreciar cómo va avanzando la paciente su parto. Cómo es que nosotros tenemos que seguir cuidándola y animándola a que lo logre. Eso sería todo por esta tarde. Y bueno, si hay alguna pregunta, pueden participar. Estamos ya finalizando. A viva voz pueden participar si lo desean, levantando la mano primero. Bien. Como ustedes saben, de cada clase teórica hay una serie de preguntas para sus exámenes teóricos. Definitivamente, lo que yo les recomiendo, ya les he mencionado, ¿no? Sus medidas, las medidas establecidas de normalidad del hallazgo físico, los tiempos de normalidad y las intervenciones o acciones correctivas para cada alteración. Alteración de la dinámica, alteración en el canal del parto, si es que se pudiera hacer algo, no lo sé, y
de la presentación fetal, ¿sí? En lo cual sí tenemos una oportunidad de participar en modificar de repente un asinclitismo o una deflexión. Y finalmente la atención, cómo se debe hacer o resolver los problemas del expulsivo, ¿no? Entonces, voy a finalizar la sesión. Tenemos la